¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En este video pretendo demostrar que mucho de lo que estamos escuchando, viendo y leyendo en esta campaña electoral no es producto de la casualidad. Si nos están hablando de cambio de constitución como un tema clave para poder resolver los problemas del Perú, si nos están hablando de cambio en el modelo económico porque el modelo económico ha fracasado, si nos están hablando de temas tan radicales, eso no es casualidad. Quiero en este video demostrarles que esto obedece a una estrategia muy bien pensada, muy articulada, que están desarrollando personas y movimientos de izquierda radical con dinero, con financiamiento internacional, ¿no? Y que además están reunidas constantemente para este objetivo. Permítame compartir la pantalla. El tema es que la izquierda radical ya hace un tiempo ha cambiado de estrategia. Ha pasado de la lucha armada al uso, entre comillas, de la democracia para tomar el poder. Y no nos engañemos, como decía, están muy bien organizados. Este es uno de los foros que tienen, el llamado Foro de Sao Paulo, que está vinculado a gobiernos y a movimientos, en algunos casos a partidos políticos, pero sobre todo a personas y grupos, muchos de ellos violentistas, que en algunos casos y en algunos países han llegado a tomar el poder y en otros se mantienen, digamos, en ese objetivo. Ahí están muchos países que ahora vamos a mencionar y muchos de los que están en la fotografía se ve en la vista. Esta estrategia, bien pensada, tiene etapas, ¿no? La primera etapa es, aprovechando la crisis, crear el caos. Una crisis que no empezó ahora, es cierto, que tiene muchos elementos de una economía que, si bien en América Latina y en el Perú ha crecido en los últimos 20 años, si bien ha mejorado en eficiencia, en competitividad, en productividad, todavía tiene serios problemas para combatir con mayor velocidad la pobreza, disminuirla, para achicar la brecha de desigualdad y, sobre todo, para acercar a los más pobres a niveles de vida con necesidades básicas satisfechas y otros elementos más que, según los países, van caracterizándose como elementos de, pedidos no atendidos por diferentes gobiernos. Si a eso le sumamos la falta de liderazgo político, la crisis de los partidos políticos y la corrupción, que es transversal, pero que evidentemente también llegó a la política, entonces tenemos el caldo de cultivo, el clima ideal para que estos violentistas de ayer con lucha armada y de hoy con democracia, entre comillas, pues hagan de lo suyo, hagan de esa violencia, de esa insatisfacción que es real, ¿no?, en muchísimos ciudadanos de América Latina y muchísimos peruanos, se convierte en algo que es útil para sus objetivos, no los del país, no los de la población que legítimamente protesta, sino para ellos en su modelo de tomar el poder, ya no por las armas, sino por estos métodos y aprovechando la crisis sanitaria, económica, política y social que tienen nuestros países. Esta etapa ya está funcionando hace varios años e incluso ha llegado a que algunos de estos movimientos, de estas personas, lleguen al poder, ¿no? En otros países, como por ejemplo en Chile, como por ejemplo en Colombia, ahora en Perú, están generándose condiciones para que ellos intenten llegar al poder, como ya ocurrió en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, en su momento. Pero esto no queda ahí. La segunda etapa es aprovechar la democracia, está bien dicho, aprovechar la democracia para tomar el poder. Disfrazarse de democráticos en la democracia que no creen, disfrazarse para poder lograr un objetivo a través de la toma del poder, que es, digamos, controlar la economía, la política y de esa manera perpetuarse en el poder, utilizando las vías democráticas. Entonces, para esto, ya hace algunos años también, estos violentistas de ayer, gente que tomó las armas y generó sangre y dolor, ¿no?,
Estos ahora personajes están como dirigentes sindicales, no todos por supuesto, pero están infiltrados en los sindicatos, en las universidades, en las instituciones de derechos humanos, en las instituciones de la llamada organización de la sociedad civil, ONGs, etcétera, ¿no? Pero no solo ahí, están también infiltrados en las instituciones tutelares de la democracia y de la institucionalidad, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en Defensorías del Pueblo, están también en los congresos de la República, en toda América Latina, están también en las instituciones que supuestamente deberían ser independientes y que son órganos electorales, etc. Es un trabajo silencioso, muy articulado, estratégico, y lo está logrando. Luego viene una tercera etapa, ¿no? Entonces ya gana la elección porque el discurso es: vamos a solucionarles el problema del empleo, de la salud, de la educación, les vamos a dar más ingresos, no va a haber pobreza, no va a haber desempleo. Es decir, nos están ofreciendo que todo se va a solucionar. ¿Con qué? Con ellos. ¿Pero cómo? Viene la tercera etapa. Y esto ocurre en todos los casos que podemos mencionar. Y no es gratuito que esté planteándose en el Perú también. Necesitamos una nueva constitución, dicen. Con la nueva constitución tendremos derecho a la salud. Con la nueva constitución, la salud será una salud para todos y no será un negocio. Con una nueva constitución, la educación será de calidad. Con una nueva constitución tendremos empleo. Con una nueva constitución ya no habrán abusos de los monopolios. Con una nueva constitución tendremos ingresos, tendremos todo. Es la meca la nueva constitución. Entonces, para hacerlo, como tienen que hacerlo en el ámbito democrático, porque de lo contrario pierden la legitimidad y obviamente ya no podrían seguir, porque ya no se puede seguir en estos tiempos de globalización con gobiernos dictatoriales, ni siquiera los dedos de una mano pueden ser llenados para explicar estos gobiernos dictatoriales. Por eso, muchos gobiernos de izquierda radical que quisieran ser dictatoriales sin votación incluso, se vuelven, entre comillas, democráticos, no lo son, ¿no? Pero se muestran aparentemente así para llegar al poder y luego ser como los otros, ¿no? Como Cuba, ¿no? Como Corea del Norte, ¿no? Por mencionar dos ejemplos de los poquísimos que hay. Pero ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, ahí está Bolivia, ahí estuvo Ecuador. Pretenden que ahí estén Chile, Perú. Estoy generalizando un poco para que podamos entender el tema en Perú, que ya tenemos elecciones pronto. Por lo menos para que cuando vayamos a votar sepamos que esto existe. Si votamos igual y tenemos derecho a votar por quien queramos, ¿no es cierto? Pues lo hagamos conscientemente y sabiendo la responsabilidad de nuestro voto o de nuestro no voto. Y entonces, para lograr el cambio de la Constitución, que supuestamente es la solución a todos los males, hay que hacer un referéndum o convocar una asamblea constituyente, lo que sea necesario, para darle el matiz democrático y la legitimidad que necesitan. Y lo logran porque, claro, dicen, en esa nueva Constitución te daremos empleo, te daremos ingresos, te daremos educación, te daremos salud, todo lo que necesitas te daré. Y la gente vota por la asamblea constituyente o por la constituyente, como le dan en diferentes países, y ahí está, viene 1 o 2 años de discusión constitucional. Tercera etapa. Cuarta etapa, termina la nueva constitución y, oh sorpresa, como el caballo de Troya que traía dentro la sorpresa, esta vez la nueva constitución caballo de Troya, para hacer la analogía, ¿no? Lo que tiene de fondo es una constitución que no tiene nada de democrática, ya en la práctica, porque privilegia métodos autoritarios, privilegia restricción de libertades, privilegia controles de precios, participación del Estado compitiendo con la inversión privada y ahuyentando la inversión privada nacional y extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Casos? Miremos la historia de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etc. De nuevo. En la práctica, ¿no? Lo que se quiere, y este es el objetivo, tengámoslo bien presente y cualquiera sea nuestra decisión, sepamos que este es el peligro. Lo que se quiere es instalar una dictadura disfrazada de democracia en nombre de los derechos humanos y de las necesidades de la gente.
Y lo que se construyen son verdaderas autocracias, con líderes que lo que quieren es legitimarse en el poder vía la democracia, pero para hacer sus métodos dictatoriales, autocráticos y abusivos. Cuarta etapa. Ya se logró la nueva constitución, ya se desenmascaró este tema, pero ya es tarde para los que creyeron que esto era la bondad hecha política, ¿no? Se toman las instituciones y viene el otro objetivo. Hay que permanecer en el poder. Entonces la constitución también se presta para este tema, la nueva constitución, de las reelecciones sucesivas que hacen que, por ejemplo, un señor Chávez haya tenido muchos gobiernos y el señor Maduro siga allí y pretenda seguir, que el señor Morales haya tenido varios gobiernos y con un pequeño lapso donde tuvo un problema de situaciones irregulares y hasta se dice de fraude, vino un gobierno constitucional pero interino, ya logró volver al poder, ya no él, sino el que fue su ministro de Economía, que es ahora el actual presidente de Bolivia. Entonces sigue en el poder, ¿no? En Ecuador pasó lo mismo con el señor Correa durante varios gobiernos. Felizmente ahora Ecuador ya corrigió con voto popular y ya tomó una decisión contraria. Es lo mismo que pasa en Nicaragua con el señor Ortega, y ya sin ningún disimulo, sin ningún deseo ni siquiera de parecer democráticos, es lo que pasa en Cuba hace mucho tiempo. Permanecer en el poder. ¿Para qué? Como dicen algunos, y los estamos escuchando, en audios, en videos, sin ningún disimulo, porque esto de la democracia hay que, digamos, usarlo, si hay que decirlo, porque si no, pues no logramos el objetivo. Pero en la práctica lo que hay que hacer es quedarse y perpetuarse en el poder. ¿Para qué? Para beneficiar a los pobres, para beneficiar a los que necesitan educación y salud, para generar más crecimiento, empleo e ingresos. No, para que un grupo tenga poder y ese grupo haga lo que quiera y se convierta en nombre de la necesidad de la gente en autócrata o en una dictadura. El modelo, entonces, la estrategia y el modelo implícito, pues implica controlar todo lo que se puede, ¿no? Estamos escuchando en esta campaña electoral que algún candidato dice desactivaré esta institución, desactivaré esta. Es un gobierno de la desactivación, un probable gobierno de la desactivación. ¿Qué tanto interés en desactivar instituciones? ¿No? Por una iniciativa del cardenal han ido los dos candidatos y han jurado que van a respetar las instituciones, pero un candidato sigue diciendo, bueno, la respetarán mientras el pueblo decida, pero si el pueblo me dice que las tengo que cambiar, la nueva constitución, la cambio, o sea, no la va a respetar. No hay entonces institucionalidad autónoma y balanceada, como debe haber en una democracia, por eso hay dictadura, y los que se oponen no son opositores, porque en la democracia se permite que estos señores entren, pero cuando ya entran y toman el poder y se perpetúan en él, no permiten a los que se oponen. Y entonces los que se oponen son, entre comillas, enemigos de la revolución, enemigos del pueblo, fascistas y otras calificaciones de ese tipo. Se controlan los medios de comunicación, ya esta es la fase máxima, ¿no? No hay libertad de prensa, no hay libertad de empresa, en realidad no hay libertad. Y que producen justamente lo contrario de lo que dicen que van a producir. Pasados unos primeros meses o tal vez un año de euforia por la victoria y de gasto de lo que el país había ahorrado anteriormente con gran sacrificio y manejado prudentemente, se despilfarran los recursos, se utilizan simplemente con criterio demagógico y luego, ante la falta de recursos, vienen los déficits fiscales, viene el mayor endeudamiento caro y, sobre todo, viene la inflación, la pobreza, el desempleo, la miseria y el éxodo. Si estos modelos funcionaran, ¿por qué los ciudadanos venezolanos en millones salen de su país? ¿Por qué tienen que salir a trabajar en otros países? En Perú hay casi 1 millón, ¿no? No tengo que explicarlo esto mucho. ¿Por qué vienen aquí? ¿Porque son unos traidores? ¿Porque son unos fascistas? ¿Porque son enemigos del pueblo? No. Porque no tienen más de $1 al día de ingresos, si es que tienen ingresos. Entonces tienen que venir aquí para mandar todos los meses 50, 100 o $150 para con ese dinero mantener a su familia. Con $150 pueden mantener mensualmente a una familia completa, dada la situación de escasez y los mercados controlados que hay en estos momentos en Venezuela. ¿Por qué, si el modelo es exitoso, tiene esos tremendos desequilibrios sociales?
se controlan los precios, se estatizan empresas privadas, se desconocen contratos, el Estado se vuelve empresario, se cierra la economía del comercio mundial, se cierra y se espanta a la inversión extranjera, se desalienta la inversión privada en general, etc. Y se mantiene la demagogia en el discurso. Todo se hace en nombre de la auténtica democracia, en nombre de los pobres y las poblaciones olvidadas, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la paz y de la justicia social, en nombre de los pueblos originarios, todo lo cual, por supuesto, son respetables, pero son utilizados. En nombre de ellos se cometen las tropelías, los abusos y todos los temas autocráticos y dictatoriales que podemos observar. La pregunta es, después de este video que mencionado estas etapas de una estrategia que existe, ¿no? Todavía podemos pensar que estos propósitos de la izquierda radical, antes terrorista con las armas y con la sangre, hoy disfrazados de demócratas, ¿es buena para América Latina y para el Perú? Por supuesto que hay problemas que resolver. Sentámonos a conversar y veamos cómo lo hacemos, pero en democracia, con estabilidad económica, no tirando la economía por los suelos o generando o empujando a la economía a una situación irreversible de inestabilidad y de caos mayor. Entonces, yo les propongo, estimados amigos, que reflexionemos. No necesariamente compartan mis ideas. Yo respeto a quienes quieren votar en blanco o quieren votar viciado o quieren votar como deseen votar. Esa es la democracia, me guste o no, eso tengo que respetarlo y lo respeto conscientemente. Pero sí creo que la democracia también es información, que la democracia también es responsabilidad, que la democracia también es pensar no solo en el momento, en la coyuntura y en mi estado de ánimo. Aunque tenga toda la razón en estar con ese estado de ánimo, tengo que pensar también en el país, tengo que pensar también en el futuro, tengo que pensar también en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, en todos mis amigos, en mi país. Y entonces lo que tenemos que hacer, y es lo que sugiero, no es que me crean, no es que digan, ah, sí, el señor Cornejo tiene razón, no, lo que les pido es que lean, que investiguen, que revisen, que entren a googlear para mirar si esto que estoy diciendo es cierto o estoy mintiendo. Y si es cierto, si lo encuentran que realmente es así y no está inventado, porque es así, lamentablemente, quisiera que no fuera cierto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué poner al Perú en esta condición de camino al abismo? En esta condición de retroceso fatal que significaría hacer todo lo que hemos mencionado. Tenemos problemas pendientes de solución. Hay todavía pobreza y desigualdad. Es cierto que el crecimiento bajó la pobreza, pero todavía mantuvo un nivel de pobreza de 20%. Ahora subió al 30%, pero subió al 30% por la pandemia, no por el modelo económico. Y es cierto que la desigualdad todavía se mantiene en una brecha importante. Eso implica entonces que el Estado debe modernizarse, debe transparentarse para que no haya corrupción, pero debe también ser eficiente y oportuno en las tareas y las políticas públicas que permitan resolver esos problemas. Para eso no hay que poner una dinamita democrática, entre comillas, ¿no?, a las instituciones, a la economía, a la inversión. No hay que dinamitar la economía, no hay que dinamitar las instituciones para resolver los problemas. Eso solo va a generar más problemas. Esto hay que solucionarlo, pero hay que solucionarlo con democracia. No se puede solucionar nada de lo que está pasando sin democracia, sin libertades, sin crecimiento, sin estabilidad económica, sin inversión privada. Solo habrá aplauso pasajero, como la droga que nos tendrá un momento con la ilusión y luego vendrá la triste realidad, que es cuando el que consume drogas ya empieza a ver su cuerpo sin el efecto de las drogas. Y la droga de la demagogia, la droga del discurso fácil, la droga de la ideología involucrada como caballo de Troya en estos discursos, la droga del aprovechamiento del real sufrimiento de la gente, del real problema que existe, para convertirlo en una solución que no es solución, porque finalmente lo que estos modelos producen es hambre, escasez, mayor pobreza, mayor desempleo, inflación. ¿Eso es lo que queremos para el Perú? No lo creo, no lo creo. Y entonces tenemos que actuar con conciencia y con responsabilidad.
que el Perú y los peruanos no nos merecemos esto. Debemos apostar por la democracia y el desarrollo humano y sostenible, aun cuando nuestra democracia sea imperfecta, aun cuando nuestra economía todavía tenga desigualdad. Hay que disminuir la desigualdad y la pobreza. Hay que mejorar y fortalecer la democracia, pero no hay que hacerlo reventando todo. Debemos preferir siempre una democracia imperfecta, pero en proceso de construcción y superándose, que una dictadura disfrazada de democracia. Reflexionemos, estimados amigos. Muchas gracias.